Vamos a estudiar lo que se llaman ácidos, lo que se llaman bases, que aparte de bases tienen el nombre de hidróxidos o álcalis, esos tres nombres para estos compuestos. Lo que en química se conoce como potencial hidrógeno, que generalmente se le llama pH, P de potencial y la H mayúscula de hidrógeno, y las sales que son ternarias, ¿sí? Bueno, entonces empecemos con lo que llamamos en química hidróxidos, que también, como les dije, son las bases o los álcalis. Cualquiera de estos tres nombres son válidos. Esta es la fórmula general, ¿ven? Entonces, ¿qué tienen estos compuestos? Son ternarios, dijimos, entonces van a tener tres símbolos o tres elementos químicos. Un metal, generalmente son los del grupo 1 y los del grupo 2 de la tabla periódica, y algo que se pone entre paréntesis, que es el oxígeno y el hidrógeno. ¿Por qué se pone entre paréntesis? Se pone entre paréntesis porque a pesar de que son dos elementos, dos átomos diferentes, se comportan como si fuera uno solo. O sea, se unen primero ellos dos y después se unen recién al metal. Esto se conoce como radical químico en química, y el nombre que lleva ese OH tiene un nombre, no se le dice oxígeno e hidrógeno, sino que se llama hidróxido. Y eso es lo que caracteriza a estos compuestos. Entonces, ese OH, que se llama grupo hidróxido, es un anión, o sea, tiene carga negativa. Y el metal tiene carga positiva, entonces sería el catión. Como verán, al tener un catión y un anión, estamos hablando de compuestos iónicos. Entonces, los hidróxidos son ternarios, ya dijimos, son iónicos, el metal es el positivo, y el OH es el negativo. Voy a volver para atrás, a ver, acá está. ¿Qué otra propiedad tienen los hidróxidos? Bueno, vamos a ver que estos compuestos son iónicos, se pueden disolver en agua. Entonces, para escribir esta disolución se escribe así: el hidróxido se le agrega agua, ¿sí? Y en el agua se disocian formando el catión, o sea, el metal con la carga positiva, y el grupo hidróxido, el OH, con la carga negativa. Entonces, este comportamiento fue descrito por este científico que se llama Svante Arrhenius, Arrhenius es el apellido, y se conoce como la teoría de Arrhenius. Porque en química, para explicar el comportamiento de estos hidróxidos o bases, existen tres teorías. Esta es la más antigua, pero se adapta para lo que estamos estudiando, que es el comportamiento de estos compuestos en agua. Entonces, los hidróxidos, cuando ustedes los ponen en contacto con el agua, inmediatamente se disocian. Por eso está la palabra acá, disociar. ¿Qué significa que se disocian? Que se separan. Ya habíamos visto en la clase anterior con sales binarias, con el cloruro de sodio, que pasaba algo similar, ¿no? El metal, el agua, hace que se separen estos iones. Ya habíamos visto el comportamiento del agua en el positivo, este sería el catión, va a venir la parte negativa del agua a rodearlo, y en el OH, que sería el negativo, va a venir la parte positiva del agua. ¿Cuáles son las características de estos compuestos? En general tienen sabor amargo, pero no vamos a probar el sabor, ¿no es cierto? Porque no se puede probar, nos puede lastimar. Son de tacto jabonoso, resbaladizo, también vamos a evitar tocarlos. Vuelve azul el papel indicador de tornasol, ya vamos a ver qué es esto más adelante, o sea que hay un papel que se llama tornasol, que en presencia de estos hidróxidos se pone de color azul. Y se pone de color rosa con otro indicador que se llama fenoftaleína. Y acá abajo escribí algunos hidróxidos, ¿sí? Este sería hidróxido de sodio, fíjense, el metal es el sodio y el OH, en estado sólido. En presencia del agua también se puede escribir más agua o se puede poner el agua sobre la flecha, cualquiera de las dos formas. Capaz que esta sea más adecuada, ¿no? Porque de esta manera significa que se disuelven en agua, van a tener el catión, que sería el sodio, el metal, y el OH, que sería el grupo hidróxido. Este es el hidróxido de potasio, también en presencia del agua ponen el catión, que es el potasio, en medio acuoso dice acá, quiere decir que de sólido pasa a acuoso, está disuelto ya en agua, y el hidróxido en medio acuoso. Y este es el hidróxido de bario sólido, el bario tiene de número de oxidación más 2, entonces el 2 va acá, baja cruzado,
Y el OH, el grupo hidróxido que tiene -1, va acá, el 1 no se escribe. En presencia del agua les queda el bario con 2 cargas positivas, que sería el catión ácido, y el OH con carga negativa, y para balancear las cargas se les pone C2. Bueno, esto no les voy a pedir. Y acá están las primeras preguntas del trabajo práctico 7 con respecto a hidróxidos. ¿Qué dice? ¿Qué significan compuestos minerales o inorgánicos ternarios? ¿Ternarios qué significaba? ¿Se acuerdan? Que está compuesto por 3 elementos. Muy bien. Inorgánico significa que tienen enlace iónico. Ahí está. Entonces tienen 3 elementos químicos, predomina el enlace iónico. Podés decir 3 elementos. La segunda pregunta dice, marque la opción correcta o incorrecta justificando su respuesta. La primera opción dice, los óxidos son binarios. Esto es un repaso de lo anterior. Esa es correcta porque los óxidos eran binarios, tienen 2 elementos, uno de los cuales es oxígeno. Por eso puse ahí correcto, tiene oxígeno y otro elemento químico. La B dice el agua es un óxido y un hidruro, también es correcto, porque el agua es binaria. Como tiene oxígeno es un óxido y como tiene hidrógeno también es un hidruro, o sea que es correcta. Recuerden que estas preguntas, aparte de poner correcta o incorrecta, deben justificar, o sea, tienen que poner la segunda parte, ¿de acuerdo? Que es lo más importante. Voy con la tercera, la B, dice. Las sales binarias están formadas por oxígeno y no metal. Eso es incorrecto. Recuerden que las sales binarias tienen metal y no metal, no tienen oxígeno. Entonces por eso puse incorrecto, tienen un metal y un no metal. Y la última, el amoníaco es uno de los gases del efecto invernadero, eso es incorrecto porque el amoníaco no se encuentra en la atmósfera. Los gases del efecto invernadero estaban en la atmósfera. Bueno. Después teníamos otras preguntas en el trabajo práctico 7 que decía, de las siguientes propiedades indiquen cuáles pertenecen a los hidróxidos o bases. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto recién que eran los hidróxidos, no? Metal o H. Veamos. No tienen oxígeno. ¿Qué les parece eso? ¿Tienen o no? Los hidróxidos. ¿Recuerdan? Sí. Sí tienen, muy bien. Es falso. En realidad ahí yo puse falso, pero si vamos a contestar bien, deberían poner que no pertenece a los hidróxidos porque los hidróxidos sí tienen oxígeno. Pueden poner también y explicar por qué. Los hidróxidos tienen oxígeno, habíamos visto que tienen un OH. La B dice, se disocian en agua liberando iones hidróxidos OH- e iones metálicos positivos. ¿Esa corresponde al hidróxido? Había una parte donde decía que se disocian en agua. Exacto, no en agua, sino en esto. En metales, vuelvo atrás, mira. Esperen que salgo de acá. Esta era la de los... Esto es la característica importante. Esto, lo pongo todo en este color, a ver, acá. Se disocian en agua liberando esto. ¿Sí? Entonces, eso es importante y es lo que me aparece acá. Lo pongo así. Se disocian en agua. Esto es característica de los hidróxidos. Entonces, esta pertenece a los hidróxidos, ¿de acuerdo? Es la definición de un hidróxido. ¿Hay que poner verdadero o falso nomás o hay que justificar? No, en realidad, fíjate que yo puse, recién estuve contestando, estuve poniendo verdadero o falso, pero está mal en realidad. Porque fíjate la consigna lo que dice. Dice, de las siguientes propiedades indiques cuáles pertenecen a los hidróxidos. No dice ni verdadero o falso. O sea, acá deberías poner no pertenece. Claro, entonces tenés que poner pertenece a los hidróxidos. Estas se disocian en iones, pertenecen a los hidróxidos. ¿Entendés? En vez de verdadero, pone sí corresponde o pertenece. ¿Está? Esta sería no pertenece.
Su fórmula es no metal OH. Está mal porque no es no metal, sino es metal. Entonces esta no pertenece. Bueno, ahí puse yo así. Las características de un grupo OH llamado hidróxido. ¿Qué les parece esta? ¿Pertenece o no pertenece? Esto era lo más importante, ¿recuerdan? Que justamente reciben el nombre de hidróxido por ese grupo. Este es el que le da las propiedades al compuesto. Entonces esta sí pertenece a los hidróxidos. Bueno, yo puse verdadero, pero lo correcto hubiera sido decir pertenecen a los hidróxidos. Consigna 4. Mencione el tipo de enlace que presentan los hidróxidos y el tipo de propiedades que deberíamos esperar. Entonces, estamos en el nivel simbólico de la química, chicas. Estamos aprendiendo a escribir con fórmulas, ¿no? Fíjense, los hidróxidos son iónicos, dijimos. Y los enlaces iónicos ya los habíamos estudiado. Entonces, ¿qué escribí yo? El enlace es iónico. El iónico, los compuestos iónicos son solubles en agua, son sólidos a temperatura ambiente, pueden conducir la corriente eléctrica y el calor, pero cuando están disueltos en agua, porque cuando estaban en estado sólido no conducían. Pueden agregar alguna otra propiedad del enlace iónico que correspondería también para los compuestos estos que son iónicos, los hidróxidos. Eso es una pregunta más bien teórica. Bueno, acá dice, coloque nombre a los siguientes compuestos. Acá están A, B, C, D. Yo, si les doy de estos ejercicios, les voy a dar la fórmula para que ustedes pongan nombres. Todos se llaman hidróxido y tenemos que ponerle el nombre del elemento químico que lo acompaña. Entonces, el primero es hidróxido de sodio, el segundo es hidróxido de calcio, hidróxido de potasio, hidróxido de magnesio. O sea, tienen que poner el nombre del metal y no más que eso. Consigna 6. ¿Para qué se usan los hidróxidos o bases o álcalis? Bien, eso también está en la clase. Los hidróxidos se usan para destacadores, o sea, son los destascadores. En realidad está mal escrito, son los destapacañerías, ¿sí? Se utilizan para alcalinizar, habíamos dicho que se llamaban álcalis, ya vamos a volver sobre esto más adelante. En la industria tienen mucha utilización. Y también se usan como limpiadores de horno, por ejemplo, y limpiadores en la cocina, ¿sí? Recuerden que son productos que eran jabonosos al tacto. Según la teoría de Arrhenius, ¿qué es un ácido? Bueno, acá entraríamos ya en el otro tipo de compuesto que vamos a estudiar, que son los ácidos. Bueno, según esta teoría que habíamos dicho que era la más antigua, que a nosotros nos sirve porque vamos a estudiar estos compuestos disueltos en agua, para Arrhenius, un ácido es una sustancia que al disolverse en agua libera otro tipo de iones. ¿Qué iones? Este ion que se llama hidronio, vean la fórmula, H3O+, ese ion se llama hidronio, como es un ion tiene esa carga positiva, o también iones protones. El ion protón es el hidrógeno con carga positiva. Cualquiera de estas dos manera se puede escribir para un ácido. Adelante lo explica mejor, ya vamos a llegar. ¿Cómo se clasifican los ácidos? Los ácidos se clasifican, hay varios criterios. Como acá no especifica cuál, podrían haber puesto cualquiera de estas dos opciones. Una opción es hidrácidos, oxoácidos y ácidos orgánicos. Esa es una clasificación según la química para estudiar las propiedades de cada uno. Y otro criterio, también un criterio químico, es en ácidos fuertes y ácidos débiles. O sea, cualquiera de las dos clasificaciones está bien. La consigna 10. El ácido sulfúrico es el más importante ácido en la industria. Suele estar involucrado en un problema ambiental llamado lluvia ácida. Escriba la fórmula de este compuesto e investigue qué es la lluvia ácida. Bien. Esta es la fórmula del ácido sulfúrico. Fíjense, es un compuesto ternario que tiene hidrógeno, 2 átomos, ¿ven? Por eso tiene el 2. Azufre, un átomo, no se escriben los unos, y oxígeno, 4 átomos de oxígeno. Entonces quedaría hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4.
Este es el ácido más importante en la industria, se llama ácido sulfúrico, es un ácido fuerte que produce quemazón, no se lo puede manipular si uno no usa guantes y antiparras. Y acá faltaría escribir lo que es la lluvia ácida. La lluvia ácida entonces es un fenómeno de contaminación ambiental y se los dejé a propósito para que ustedes investiguen. Es interesante, acá en nuestro país no es tan importante, pero es importante en algunos lugares de Europa. Entonces, busquen esto y agreguen sobre qué es la lluvia ácida, ¿de acuerdo? Profe, disculpe que la interrumpa. Ahí no estaba la consigna 9. ¿Qué decía la consigna 9? ¿En qué se diferencian ácidos y bases? Bueno, ahí más adelante hay un cuadrito, pero a ver si esa entonces la borré. A ver, espérame a ver si la agregamos entonces acá. ¿Sí? Fíjate, de la 8 salto a la 9, la agregamos acá. Entonces, ustedes tienen que completar acá lo que significa lluvia ácida, ¿de acuerdo? Bueno. Yo busqué algo de lo que era lluvia ácida y decía que es cuando se forma la humedad del aire y se combina dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre o trióxido de azufre, emitidos por fábricas centrales eléctricas, calderas de calefacción y vehículos que queman carbón o productos derivados del petróleo que contengan azufre. Bien, entonces más o menos es así. Vos tenés este compuesto que sería el dióxido de azufre, ¿sí? Con un 2, ese 2 es como subíndice. Ustedes lo buscan y lo ponen como subíndice al 2 acá. Ese sería el dióxido de azufre, es un gas. Y también existe otro compuesto que es el trióxido de azufre, que también dijiste por ahí. Entonces, me quedó activado el subíndice. El 3 también va como subíndice. Estos dos compuestos, ahí dijiste bien que se liberan. ¿Dónde dijiste? Procesos emitidos por fábricas. Exacto. Calderas de calefacción. Bien, entonces, en las zonas que hay muchas fábricas, por ejemplo, en muchos países de Europa, se liberan estos, son gases ambos, ¿sí? Sí. Se liberan entonces en eso, en las fábricas, industrias. Entonces, se liberan en la atmósfera como gas y se combinan con la lluvia. Sí, después de eso que leí decía, reacción con el agua de la lluvia, estos gases forman ácido nítrico, ácido sulfuroso y ácido sulfúrico. Bien, por eso no puse los del nitrógeno, porque acá estábamos hablando del sulfúrico, pero el nítrico también es importante, vos podés agregar. Y forman el ácido sulfúrico, ¿sí? Sí. Resulta que entonces la lluvia que cae es una lluvia ácida y ataca, por ejemplo, los monumentos de mármol, ¿sí? Entonces, cae esa lluvia, ataca los monumentos. Entonces, por ejemplo, en Europa muchos monumentos históricos están destruyéndose. Los tienen que proteger. También puede ser que caiga sobre bosques. Ataca sería. Sí, monumentos históricos. Dice, destruye plantas, cosechas y jardines. Exacto. También las plantas, bosques, etcétera. ¿Sí? Ahí más o menos pusimos, ustedes pueden poner. ¿Cómo, perdón? Sería como una contaminación. Exacto, es un problema de contaminación. Entonces les exigen a las fábricas que no liberen esos gases, ¿me entendés? Sí. Ahora hay mucho más control, entonces se va a cada fábrica y si liberan estos gases se los multa, por ejemplo, en la Comunidad Europea, ¿sí? Porque imagínate que ellos tienen mucho patrimonio cultural, tienen, por ejemplo, las ruinas estas, son ruinas que tienen cientos de años, entonces cualquier de estos fenómenos los va como si los estuviera tallando, entonces es algo que daña mucho el patrimonio histórico.
Bueno, las diferencias entre ácidos y bases, vamos a ver la diapositiva de ácidos y las escribimos entre todos, que es la que viene. Entonces, ¿puede ser diferencias entre ácidos y bases según Arrhenius? ¿Cuál sería? Que los ácidos liberan iones protones o hidronios y las bases liberan iones hidróxidos. ¿Está? Lo escribo por acá si quieren. Entonces, si ustedes van a hacer la diferencia, me quedó activado acá, mira. Acá lo puedo escribir. Esto es para ácidos, ¿sí? Fíjate, los ácidos cuando se disocian liberan el ion hidronio, ¿sí? Habíamos dicho que también podía ser hidronio o protón. Se puede escribir de las dos maneras. En cambio, las bases, ¿qué liberaban? Ustedes tienen un metal, OH, y liberaba, ¿qué libera? Libera el metal y los hidróxidos, exacto. El metal y el ion hidróxido. ¿Entendés? Esta sería la diferencia, que las bases liberan y que los ácidos liberan esto. ¿De acuerdo? Sí, no hay que poner entonces lo otro que dice, tienen un sabor agrio, los ácidos. Sí, todo eso podés poner. Hay un cuadrito de diferencias, figura más abajo, ahora te lo muestro, podés poner todo lo del cuadrito, ¿sí? Sí. Bueno, veamos un poco más de ácidos y sigamos con el trabajo práctico. Abajo está el cuadrito ese que me estás diciendo y hay un video. Fíjense entonces, un ácido, en realidad acá ya habíamos visto los hidrácidos, porque eran binarios. Y se acuerda que cuando habíamos visto los hidrácidos habíamos hablado del ácido clorhídrico, que tenía hidrógeno y cloro, y que habíamos dicho que estaba en el estómago de los humanos. Estos ácidos serían ternarios, ¿sí? Esta es la fórmula general de un ácido ternario. Voy a aclarar acá. Entonces tenés hidrógeno, no metal, entonces acá están los no metales, chicas. En los otros compuestos de recién estaban metal, eso también pueden poner como diferencia, que en los hidróxidos intervienen los metales y en los ácidos los no metales. Y también tienen oxígeno, por eso es ternario. En los hidrácidos que ya habíamos visto, estos que tienen oxígeno, como tienen oxígeno, se llaman oxoácidos, entonces son ternarios con oxígeno, esta es la fórmula general, y ahí puse como ejemplo el ácido hipocloroso. Otros oxoácidos importantes, el sulfúrico, que se encuentra en la batería, no baterías, cualquier cosa. Baterías. ¿Saben lo que es la batería? Sí, ¿no? ¿Vieron alguna vez el motor de un auto? En las baterías hay un ácido, se le suele decir el ácido de las baterías, que es justamente el sulfúrico, que provoca quemaduras. Y otro ácido es el ácido carbónico. Este ácido, que tiene esta fórmula, ¿sí?, se encuentra en la sangre de los seres humanos. Los oxidoácidos, y estos son covalentes, a diferencia de los otros que eran iónicos. Esa es otra diferencia. Y esto, cuando se disocian en agua, liberan entonces iones protones o iones hidróneos. Se puede escribir de las dos maneras. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que se puede escribir de las dos maneras? Porque el H+, como es tan pequeño, muchos autores proponen que se une inmediatamente al agua. Y si ustedes al H+ le suman agua, van a tener H3 o más, que sería el ion hidróneo. Fíjense, H más agua, que es H2, les queda H3 o más. Creo que está explicado en la teoría. Vemos el video y después están los cuadritos de resumen. A ver qué dice el video. Epa. Pongo grande y lo vemos. Hola a todos, en este vídeo de Un Mundo Químico hablaremos sobre los ácidos y las bases. Los ácidos tienen un sabor agrio,
atacan al mármol. Es lo que se conoce como el mal de la piedra, que afecta a monumentos y edificios. Cuando los ácidos reaccionan con los metales, liberan hidrógeno. Las bases, por su parte, tienen sabor a lejía y forman jabones al reaccionar con grasas por medio de la saponificación. Además, suelen precipitar con los metales. Algunos ejemplos en la vida diaria son el ácido cítrico de los limones, el ácido acético del vinagre o el ácido carbónico de los refrescos con gas. Los jugos gástricos son ácidos y cuando tenemos acidez, tomamos sal de frutas para compensar el pH. La naranja tiene ácido ascórbico, conocido como vitamina C. Por su parte, los jabones que usamos y los productos de limpieza son ejemplos de base. La primera definición sobre ácido y base la dio Arrhenius. Los ácidos liberan protones y las bases hidroxilos. Pero solo sirve para disoluciones en estado acuoso. Además, hay bases que no tienen un grupo hidroxilo, como es el amoníaco. Y finalmente no existen los protones libres, sino el ion hidronio. Para solucionar alguno de los problemas, Bronsted y Lowry propusieron que el ácido es una sustancia capaz de ceder un protón, y la base lo capta. Todos los ácidos poseen una base conjugada, y todas las bases un ácido conjugado. Pero hay un problema, y es que todos los ácidos no poseen protones para liberar. La teoría por la cual se rige actualmente los conocimientos de ácido y base se debe a Lewis, el cual propuso que un ácido posee un orbital vacante y una base posee electrones para compartir. Además, ideó nuestro modelo actual sobre rayas y puntos acerca de los enlaces químicos. Toda reacción ácido y base genera sal y agua, y presenta un equilibrio que posee una constante, que está definida como la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos. Es como un juego de tira y afloja. En base a estos equilibrios se pueden clasificar en 4 tipos. Los 2 primeros tipos son ácidos y bases fuertes, como el ácido clorhídrico o el hidróxido de sodio, también conocido como sosa. Estos 2 reactivos poseen constantes de acidez y basicidad muy elevados, por lo tanto su equilibrio se encuentra totalmente desplazado a los productos. Los otros 2 tipos son los ácidos y bases débiles, que no están totalmente disociados. Eso hace que posean valores de constantes muy pequeños. Un ejemplo es el ácido acético. Podemos obtener mezclas de todas las combinaciones posibles entre estos 4 tipos de ácidos y bases. La acidez se puede medir cualitativa o cuantitativamente. La escala va desde 0 a 14. Valores bajos indican acidez y valores altos basicidad. El pH 7 es neutro. Para medirlo utilizamos un pHímetro y para verlo papel tornasol. Quizás la explicación es un poco básica, pero no te amargará el día. Bueno, ahí está, chicas. El video es bastante claro. Ahí al principio dice otras diferencias entre el comportamiento del metal con los ácidos y qué hacen los... que por ejemplo los ácidos liberan hidrógenos. Y pueden volver a verlo y ahí van a tener otras diferencias. Este es el cuadrito que está en la teoría. Dice, los ácidos tienen sabor agrio si se diluyen lo suficientemente para probarse, las bases tienen sabor amargo, los ácidos producen iones hidrógeno en solución acuosa, las bases producen iones hidroxilo, dice acá, pero en general yo prefiero la palabra hidróxido en solución acuosa. Los ácidos hacen que el papel de tornasol pase de azul a rojo, en cambio las bases que cambie de rojo y azul. En los ácidos reaccionan con los metales como el magnesio, el zinc y el hierro, liberando hidrógeno gaseoso. En cambio, las bases reaccionan con los ácidos formando agua y sales. La otra, la clasificación, como vieron, los ácidos y las bases se clasifican en fuertes y débiles. En el caso de los ácidos, dice, la capacidad de ionizarse tanto ácidos como bases determina si son fuertes o débiles. Ácidos fuertes se ionizan totalmente en agua, es decir, que todos donan sus protones. Y los débiles se ionizan parcialmente en una proporción baja.
Este proceso da origen a una reacción de equilibrio que se suele escribir con una doble flecha. Vamos a ver un poquito más adelante de nuevo esto. Siguiendo con el trabajo práctico, veamos qué dice. ¿Qué significa ácido fuerte y ácido débil? Fuerte significa que está ionizado totalmente, o sea que una vez que ustedes lo disuelven en agua, ya no queda casi nada del ácido inicial, todo pasó a ser iones hidronio, ¿sí? Y débil, en cambio, significa que está ionizado parcialmente, que hay un equilibrio, y esto se suele escribir con una doble flecha. En cambio, esto se escribe con una sola flecha. Después dice, ¿cuál es la fórmula del ion hidronio? Ya lo vimos anteriormente, lo vuelvo a escribir acá, ya expliqué. ¿Qué es el potencial hidrógeno o pH? Entonces, ahí puse que era una medida de la acidez o de la alcalinidad. Más adelante tenemos otra diapositiva. ¿Con qué se mide el pH? El pH se mide en general de dos maneras. Dice cuantitativa, o sea que sería la exacta, con un instrumento que se llama pHímetro, y cualitativa, o sea que nos dice una idea de cuál es, si es ácido, base o neutro, con unas sustancias que se llaman indicadores, que pueden ser papeles o pueden ser líquidos. Por ejemplo, entonces el instrumento es el exacto, que yo dije que se llamaba pHímetro, y los indicadores dan valores aproximados que suelen ser papeles o líquidos. ¿Qué son las soluciones reguladoras de pH? Bueno, las soluciones reguladoras de pH se llaman generalmente buffer en inglés, tampones se usa en español y también soluciones reguladoras. Esto significa que estas soluciones mantienen el pH dentro de un cierto rango. Entonces, por más que ustedes agreguen ácido o agreguen álcalis, el pH se mantiene constante. Veamos un poquito qué sigue. Bueno, acá habla del pH. Entonces, el agua se ioniza también y forma dos tipos de iones, el protón y el OH. Entonces, el hidrógeno, el pH es una consecuencia de la ionización del agua y sirve para esto, para decir si una sustancia es ácido o base. O sea, ustedes tienen una sustancia y quieren saber si es ácido o base, le miden el pH. ¿Está? Hay una fórmula matemática para calcular el pH que es esta. Es menos, el signo negativo, logaritmo en base decimal de la concentración de iones hidrógeno. O también en vez de la concentración de iones hidrógeno se puede poner la concentración de iones hidronio. El corchete significa concentración y concentración expresado en molaridad. Se usa una escala para medir el pH donde el valor de 7 significa neutro. Quiere decir que no es ni ácido ni base, neutro. Valores menores a 7 significan que la sustancia es ácida. Y cuando el valor es mayor a 7 significa que la sustancia es básica o alcalina, decimos, ¿sí? Alcalinidad. Los métodos para medir el pH, como ya lo vimos, son cuantitativo, un instrumento llamado pHímetro, así se lee esta palabra, que es un potenciómetro, o sea, mide potencial eléctrico, y utiliza un método electroquímico. Y otro método cualitativo que mide, que son con los indicadores, que son estas sustancias que ya dijimos que cambian de color, que puede ser en forma de papel o puede ser un líquido que cambia de color. Fíjense, acá está la escala de pH. Entonces, el valor de 7 es neutro. Cuando ustedes vean un valor pH 7 y le preguntan si es ácido o básico, ustedes dicen que es neutro. ¿Y qué significa neutro? Neutro significa que está balanceado, que no es ni ácido ni base. Y recuerden que en química la palabra neutro a veces se utiliza para neutralidad de carga eléctrica también, decíamos átomos neutros. Entonces hay que aclarar, si estoy hablando de carga eléctrica, en este caso estoy hablando de neutralidad de iones, neutralidad de pH, digamos. Por debajo de 7, del 0 al 6, 99 sería, tenemos a los ácidos. Y por arriba del 7,01 hasta el 14 tenemos a las bases. En esta escala, por ejemplo, se ve que la orina humana está en este rango, que el cloro tiene un pH alcalino de 13, por ejemplo. Y acá en esta hay algunos alimentos, por ejemplo,
El ácido gástrico, que es el ácido clorhídrico, fíjense, tiene un pH cercano a 1. El jugo de limón, un pH cercano a 2. El jugo de manzana, dice acá, un pH de 3. El jugo de tomate, un pH de 4. Fíjense qué ácidos que son, ¿no? El café negro, pH de 5. La leche tiene un pH de 6. Nos estamos acercando, ¿ven?, a la neutralidad. El agua pura, el agua tiene un pH de 7. Y acá está, por ejemplo, el huevo de 8, baking soda es el bicarbonato de sodio, este es un jabón para mano, un pH de 10, la solución de amoníaco, un pH de 11, esto en inglés no sé qué es, bleach, lo pueden buscar. Y acá otras sustancias que tienen pH alcalino. Yo sé que el jabón en pan, el jabón que nosotros llamamos jabón en pan para la ropa, tiene un pH también cercano a 13. Y acá está lo que ya habíamos respondido de lo que es un tapón. Entonces un tampón también se llama regulador o buffer. Si no quieren usar estas palabras, usen la palabra soluciones reguladoras de pH. Es una solución que mantiene el pH neutralizando el ácido o la base que se añade. Por ejemplo, y ahí está, capaz que con el ejemplo se entienda mejor. La sangre, nuestra sangre, ¿no?, la sangre en los seres humanos, contiene tampones que mantienen un pH prácticamente constante de 740. Fíjense que es bastante neutro el pH, ¿no? Si el pH de la sangre se hace ligeramente superior o inferior a esos valores, se producen cambios en la respiración y en procesos metabólicos que pueden ser lo suficientemente drásticos como para causar la muerte. Entonces, ¿qué hace el organismo? El organismo, nuestra sangre, tiene una solución tampón que está formada por el ácido carbónico justamente, que me mantiene estos valores de pH. Porque si se alteran estos valores de pH en la sangre, podemos morir. Entonces, todos los seres vivos, o a través de un mecanismo evolutivo, mantienen este pH constante, sobre todo en los seres más complejos como somos nosotros, ¿no? Entonces, se mantiene ese valor porque cualquier alteración puede llevarnos a la muerte. Bien, acá dice, según los valores de pH, califica las siguientes opciones en ácido, neutro o básico. ¿Qué dirían ustedes del pomelo que tiene un pH de 3,4? ¿Qué es? Una base. A ver. No. Acá para así. Menor de 7 es ácido. ¿De acuerdo? Menor de 7. Entonces volvemos acá. El pomelo, que es un cítrico aparte, es ácido. ¿De acuerdo? La leche 6,5 también sería ácida. Ya se acerca al neutro. ¿Ves? Pero es menor que 7. El agua mineral es 7,8. ¿Qué sería? Neutra. Y un poquito más, alcalina ya, digamos. Vamos a dejar el valor de 7 para neutro. 7,8 vamos a decir alcalina. Y el jabón en pan, que tiene un pH de 13, ¿qué sería? Base. Muy bien, base o alcalina o... no se usa tanto la palabra hidróxido para el pH, se utiliza la palabra básica o alcalina. ¿Estamos? Entonces suele haber muchos de estos ejercicios, entonces hay que acordarse los valores de pH, cuál es neutro, cuál es por debajo y lo otro. Les quiero contar algo, miren, si ustedes están acá, por ejemplo, en esta parte, en los ácidos, y le agregan una base al ácido, ¿no? Le agregan un hidróxido, ¿qué creen que pasa con el pH? ¿Aumentará o disminuirá? Aumenta. Exactamente, o sea que las bases aumentan el pH. Si ustedes están ubicados acá y le agregan una base, va a ir aumentando, ¿sí? Se van a acercar hasta la neutralidad. Y en el caso de que estén acá en esta zona de las bases y quieran disminuir el pH, le van a agregar un ácido, ¿de acuerdo? Entonces generalmente con eso se juega, si uno quiere aumentar el pH o quiere disminuir el pH. O sea, si agregamos ácido a las bases, baja el pH. baja. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, lo que vos te tenés que acordar que los ácidos tienen pH bajo, entonces bajan el pH. Y las bases tienen pH alto, entonces aumentan el pH. ¿De acuerdo? En el pH 7 se han igualado ya las dos cosas, tenés como igual.
Volviendo al trabajo práctico, acá dice qué se llaman oxosales y qué es una reacción de neutralización. Las oxosales están más abajo, a ver. Acá están. Sí. Sí. Las sales neutras, fíjense, se llaman neutras porque tienen un pH de 7. ¿Sí? Pueden ser binarias o ternarias y como ejemplo de ternario vamos a ver una sal que es el carbonato de calcio. ¿Ves? Entonces tenés, ¿cómo se produce esa sal? La fórmula es esta, metal, un no metal y oxígeno. Entonces tenés, el metal es el calcio, el no metal es el carbono y el oxígeno. Se forman por esta reacción que se llama neutralización. Entonces, un ácido más un hidróxido me da una sal más agua. Esta es la típica reacción de neutralización de pH. Entonces, las oxosales son compuestos iónicos que forman al reaccionar un oxoácido y un hidróxido y que me forma esa sal llamada oxosal o sal neutra. Y acá está escrito lo mismo. Pero en este caso no es una oxosal, sino una sal binaria. Entonces, volvamos acá. Acá, ¿qué son las oxosales? Entonces, acá pondríamos oxosales, entonces son compuestos ternarios. Están formados por metal, no metal y oxígeno. No metal y oxígeno, para escribir siempre de la misma manera, ¿sí? Son iónicos porque tienen metal, no metal y el oxígeno, y la reacción de neutralización es cuando vos combinás un ácido, le sumás una base o hidróxido y me da la sal más agua. Perdón, es O. Ese 2 entonces se escribe como subíndice. Profe, tengo una pregunta. Pregunte. Dice, las sales neutras se llaman así porque el pH es 7 y después dice, pueden ser binarias o ternarias. Exacto, o sea que neutras, el cloruro de sodio es una sal binaria y también es neutra. ¿Está? Tiene pH de 7. Y el ejemplo que yo les puse allí de oxosal, que es una sal neutra binaria, el cloruro de sodio es neutra binaria y el carbonato de calcio es neutra ternaria. O sea, neutra es una cosa, ¿sí? Neutra significa pH 7. Y esa neutra puede ser binaria o ternaria. Las binarias ya las estudiamos, por eso acá solamente puse las ternarias. ¿Se entendió? Sí. O sea, neutro pH 7, no tiene que ver con la cantidad de elementos que la tengan. Las sales neutras ternarias se llaman oxosales y aparte del metal y de no metal tienen oxígeno. Y el único ejemplo que puse ahí es el carbonato de calcio que forma los corales. Ahora, esas sales neutras, tanto las binarias como las terciarias, todas se forman con esta reacción que se llama de neutralización, ambas sales. La diferencia va a estar en el ácido. Para las binarias habrá un ácido binario y para las ternarias habrá un ácido ternario. O sea, dicho de otra manera, el binario no va a tener oxígeno y el ácido ternario sí va a tener oxígeno. Después dice, indique cuáles de las siguientes afirmaciones son un ácido o una base. Le vamos poniendo la A o la B. Gusto amargo eran las bases. ¿Sí? Neutraliza los ácidos. ¿Quién va a neutralizar los ácidos? Las bases. Porque habíamos dicho que para aumentar el pH teníamos que agregarle bases. Forma iones OH en agua, las bases. Forma iones protones o iones hidrógenos en agua, los ácidos. Tacto jabonoso, las bases. Neutraliza las bases, los ácidos. Forma iones protones en agua, los ácidos. Se llama hidróxido de litio, si es un hidróxido es una base. ¿Estamos? Sí.
Bien, esto lo vuelven a hacer ustedes, ya lo tienen resuelto y se controlan. Después viene un video corto, debería ser corto, ¿lo vemos? Sí. Antes de explicar qué es el pH, debemos de aclarar un par de términos que describen las sustancias químicas ácido y básico, también conocido como alcalino, que son los dos extremos en los que se puede encontrar una sustancia. Si no es ni ácida ni básica, es neutra. El pH mide qué tan ácida o básica es una sustancia, en una escala que varía del 0 al 14. Un pH de 7 es neutro. Si es inferior a esta cifra, es ácido, y si es superior, es básico. Pero hay que tener en cuenta que cada valor entero de pH por debajo de 7 es 10 veces más ácido que el valor siguiente más alto. Es decir, un pH de 4 es 10 veces más ácido que un pH de 5 y 100 veces más ácido que un pH de 6. Lo mismo sucede con los valores de pH por encima de 7. El agua pura es neutra, tiene un pH de 7.0. Cuando se mezclan sustancias químicas con ella, la mezcla resultante puede hacerse ácida o básica. Por ejemplo, los detergentes para lavar ropa y el amoníaco son básicos. Las sustancias químicas que son muy básicas o muy ácidas se llaman reactivas. Bueno, hay mucho de esto, chicos. Busquen si les ayuda a entender mejor. Busquen otro video. Ya habíamos dicho que los videos los podíamos elegir y que buscábamos. Yo siempre busco uno que sea corto, pero acá eso que dice que es 10 veces más ácido y 10 veces que el siguiente tiene que ver con la definición del logaritmo, ¿no? Es un problema matemático. Acá está, observe la siguiente imagen, cuál es ácido fuerte y cuál es ácido débil, ¿por qué? Nos detengamos en esto a ver si podemos razonar. Esto es lo que yo veo, ¿ven lo que estoy con el cursor? Veo dos líquidos que son transparentes, este sería el nivel macroscópico. Dice uno ácido clorhídrico, 1 molar, y este es un ácido que no es clorhídrico, H3 dice, este es un ácido orgánico y 1 molar también. Entonces, esto sería el nivel submicroscópico, molecular o atómico, ¿sí? En los modelos moleculares. Miren acá, fíjense, tienen todo ion, un ion negativo. Y esta es el agua con carga positiva, que sería el hidróneo. Entonces no es el agua, es el hidróneo. Tiene 3 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, que es el rojo. Y este es el cloro, que tiene carga negativa. Como está todo ionizado, este es un ácido fuerte. ¿Ven? El ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Si ustedes miran acá, fíjense que no hay casi iones, hay solamente un ion. Este que tiene carga negativa y el hidróneo carga positiva. Entonces hay un montón de moléculas de este otro ácido que no se ha ionizado. Entonces, ¿cuál es el ácido fuerte? Acá deberíamos escribir, acá abajo si quieren. Ácido fuerte, a ver, no me va a dejar escribir, creo. Acá, a ver si puedo. Entonces voy a poner ácido fuerte totalmente ionizado, o sea, tienen que ver todo iones, ¿sí? Sería el ionizado totalmente. Y este sería un ácido débil parcialmente ionizado. ¿Ven que ven solamente 2 iones? O sea, hay iones y moléculas neutras. Parcial ionización.
Lo pongo así porque si no se me... Bien. ¿Se entiende entonces? Entonces la imagen esta que está acá a la izquierda es un ácido fuerte porque está totalmente ionizada, el modelo molecular. Y esta imagen es un ácido débil porque está parcialmente ionizado. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces ustedes tienen que mirar bien si hay muchos iones, si está todo ionizado o si está parcialmente ionizado para poder resolver esto, ¿de acuerdo? Bien, la que sigue. Esta es parecida, dice. Indique si cada uno de los siguientes diagramas de las soluciones ácidas determina si el diagrama representa un ácido fuerte o un ácido débil. El ácido tiene la fórmula HX y tienen 3 dibujos. ¿Sí? Entonces, miremos estos 3 dibujos. Lo pongo en grande para que ver si lo ven mejor. Acá está todo ionizado en el A. No. Muy bien. Este sería un ácido débil, ¿ven? Parcialmente ionizado. Tienen un solo ion y un solo ion. Entonces, A sería un ácido débil. ¿Este está todo ionizado? Sí. Muy bien. Entonces, esto sería un ácido fuerte. ¿De acuerdo? Porque está todo ionizado. Y este, fíjense que también sería parcialmente ionizado. O sea que sería un ácido débil. Entonces, A y C son ácidos débiles y D sería un ácido fuerte. ¿Se entiende cómo resolver estos ejercicios? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿quieren que escriba acá? A ver si me lo toma. A, entonces, A es, dijimos, débil. D es fuerte, porque está totalmente ionizado. Y C es débil, también está parcialmente ionizado. Y después tenemos esto, y se identifica cada uno de los siguientes compuestos como un ácido, una base o una sal. Miremos, a ver, lo pongo en grande. Esto es un hidróxido, ¿sí? Hidróxido de litio. ¿Hay que poner los nombres? Sí, fíjate que dice, identifique, entonces pone, es una base y se llama hidróxido de litio. Vuelvo acá. Es un hidróxido si quieren, porque el nombre es hidróxido, ¿sí? Se llama hidróxido de litio. ¿Estamos? Acá abajo. Eso es un ácido. Es un hidrácido, un ácido binario. Si quieren pueden poner binario. Se llama ácido clorhídrico. Este es otro. ¿Qué compuesto es este? Si tiene OH. ¿Cómo se va a llamar? Como este. Entonces un hidróxido. Y este, el Va es bario. Entonces el hidróxido de bario. ¿Por qué tiene cerrado el OH? Y a veces también, incluso esto también se lo puede poner en OH. ¿Sabes cuándo no tiene el paréntesis? Cuando es 1. Como acá tiene este 2 afuera, se lo pone entre paréntesis. Pero también vas a ver escrito así. Incluso cuando sea 1 a veces se le pone paréntesis, depende del autor. Cuando es 1 se le saca a veces el paréntesis. Como acá el bario tiene 2 de número de oxidación, baja el 2 para el OH, por eso tiene el 2. ¿Estamos? Sí. Este ácido es el que yo les había dicho que se llamaba ácido carbónico. Entonces es un ácido, en realidad este es un ácido ternario o oxácido y se llama ácido y el último es una sal. Es una sal, es una oxosal si quieren.
bueno, me sale ahora, le corrijo, y se llama carbonato de calcio, que habíamos dicho que es la que forma los corales del mar. ¿Vieron alguna vez una foto de algún coral o vieron algún coral? No. No, bueno. Busquen, por favor, porque son muy bonitos. Bueno, es una oxosal, carbonato de calcio. Muy bien. Y después, ya estamos terminando, veamos esto que era una experiencia de laboratorio que yo les había puesto 2. Esto se suele hacer. Hola amigos, hoy vamos a hacer un experimento de química, en este caso va a ser un indicador de ácido base o de pH, y para hacerlo necesitaremos los siguientes materiales: un mortero, una col lombarda o col morada, alcohol 96 grados y un cuchillo. La col morada la podemos comprar en las fruterías. Cortamos 2 o 3 hojas y las tenemos que hacer trozos más pequeños porque esto hay que machacarlo. Lo podemos hacer con mortero, que es, digamos, lo más rudimentario, que también funciona, pero si lo queremos hacer rápido, puesto que lo que tenemos que hacer es machacarlo como si fuera puré, vamos a usar la mini primer. Bueno, ahí vamos cortando, claro, vamos a ahorrar muchísimo tiempo, ¿no? Y una vez que está ahí medio cortadito, pues vamos a poner alcohol 96 grados. Esto es para que vaya soltando la antocianina, que es el pigmento que nos va a ayudar como indicador. Bueno, ahí está ya todo bien picado, lo hemos dejado macerar y ahora lo filtramos para que solo quede lo que es el alcohol con el pigmento antocianina. Cortamos unas tiritas de papel, que esto serán las tiras indicadoras, y las sumergimos en nuestra mezcla de alcohol y antocianina. Esto lo hacemos 2 veces, o sea, impregnamos, secamos, impregnamos y secamos. Bueno, tenemos distintos productos que podemos encontrar en casa: tiras reactivas, un bol vacío, agua destilada y unos bastoncillos de los oídos. Y vamos a empezar con el proceso. Lavavajillas. ¿Qué sucede al pasarlo por la tira reactiva? Se queda azul, por lo tanto es base o alcalino. Esto es vinagre, que se queda rojizo, por lo tanto es ácido. ¿Qué pasa con el zumo de limón o lima? Lo mismo, que se queda rojizo, por lo tanto es ácido. Y así pues con todos los productos, dependiendo si es mayor que 7 sería base o alcalino y menor que 7 el pH sería ácido. Aquí podemos ver el amoníaco, que es bastante base o alcalino. Y bueno, el resto. Decir que la piel tiene un pH de 5.5, pero esto no es el pH neutro. Realmente el pH neutro es 7. Pero bueno, los champús o los geles suelen decir que tienen pH neutro, puesto que es 5.5, que es el que tiene nuestra piel. Pero bueno, es simplemente un dato más. Aquí tenemos el resultado final, en algunos se ve más claro, en otros no, pero bueno, yo creo que ha sido un éxito. Y vamos a hacer otro experimento con lo que es la mezcla de alcohol y antocianina. Tenemos 5 vasos, los de la izquierda tienen amoníaco, el del medio es con agua destilada y de la derecha zumo de limón. Todo en proporciones distintas. Cargamos una jeringuilla con un poquito de nuestra mezcla indicadora, la referencia queda así como moradita, y a la derecha la ácida, que ha sido de zumo de limón, y a la izquierda de amoníaco, que es la base. Y vemos que como tiene distintas concentraciones, cada vaso se ha teñido de un color distinto. A la derecha rojizos, morado en medio, y a la izquierda, lo dicho, azulados y azul verdoso, al ser bastante alcalino. A la derecha vamos a intentar variar el pH añadiendo amoníaco al zumo de limón y vemos cómo lo hemos hecho alcalino. Y bueno, espero que os haya gustado. Ha sido un experimento muy fácil de hacer, que seguro que os gusta, y para el colegio os viene perfecto. Así que nada, hasta la semana que viene. Hasta luego, compañeros. Chao, chao. Bueno, si te ha gustado el... Bueno, este era un trabajo práctico que se puede hacer en el laboratorio tranquilamente. Es el repollo morado, también se puede hacer con remolacha. Entonces ustedes pueden hacer indicadores. Fíjense que entonces ahí está un poco al final, la segunda parte del video mostraba cómo se podía cambiar el pH. Si vos le agregás a un ácido, le agregás una base, le subís el pH, ¿sí? Este ya lo habíamos visto, era para las oxosales, que eran las sales neutras. Y acá hay algo que no está en el trabajo práctico, lo podemos mirar un poquito. Estas son las simulaciones que yo les digo.
que bajo de una página gratuita que son interesantes para comprender. Les pongo acá, a ver. Entonces, de nuevo, estoy trabajando, esta es la introducción. Acá tenemos, ¿me escuchan, chicas? ¿Hola? Sí, pero... Bueno, mira, esto es el agua, ¿ven? Fíjense, ahí tienen el agua, fíjense lo que es la ionización del agua, que habíamos dicho que como la ionización, de acá de la ionización del agua surge el concepto de pH, de la autoionización del agua. El agua puede formar hidronio y puede formar hidróxido, ¿sí? Entonces, ustedes, este sería un pHímetro, le ponen ahí el valor del pH, ¿ven? Es 7. El agua. Si ustedes ahí ven las moléculas, si ustedes quieren ver el solvente, verían así. Estas son todas las otras moléculas del agua que no se han ionizado. Si quieren medir el pH, pero con un indicador, este es el que se llama indicador universal, que es ahí tienen una foto en la clase. Fíjense, sacan y miran, ¿ven? Y ahí lo ponen, el mismo papel trae una cartilla de colores. Entonces ustedes, una vez que miden el líquido, se van y ven qué color tiene y ahí les sale el pH, el color que tiene. Entonces pueden medirlo también y pueden medir algo que se llama conductividad eléctrica, que significa si la solución transmite o no transmite la electricidad. Entonces lo que tienen que hacer es sumergir esto ahí apenas, muy poco. ¿Ven que se prende la lamparita? Y bueno, y después, por ejemplo, en vez del agua voy a poner una solución de ácido fuerte. Fíjense, esta sería la ecuación química. Los ácidos fuertes están completamente disociados, ¿ven? Ven, todo está como iones. Lo que está abajo es el agua, lo que está en color gris. Fíjense, este sería la parte del anión y este es el hidronio que me interesa de los ácidos. Miren la cantidad de luz, lo fuertemente conductores que son de la electricidad. Si ustedes miden el pH ahora con el pHímetro, fíjense el pH 2. Y si mido un indicador, lo saco, pongo la tirita, lo saco y lo van poniendo y ahí les da el color que tiene 2. Entonces les voy a mandar el link de esto. Esto se puede usar sin internet, porque una vez que ustedes lo descargan en el celular o en la cosa, pueden ir y van probando con esto. Esto, por ejemplo, les dice que para que no vean nada, o sea, no se ven los modelos. Y acá tienen, está en inglés solamente, esto sería un ácido débil, esto sería una base fuerte y esto sería una base débil. Y esto del gráfico les dice, por ejemplo, la cantidad que tienen de cada sustancia. Recuerden que son concentraciones bajas, 10 a la menos 2 es 0,0. Pero bueno, me pareció muy interesante. Y acá ustedes pueden hacer su propia solución. Y acá pueden ir cambiando, si quieren que sea más concentrado, menos concentrado, van subiendo. Ahí está es menos concentrado, a veces dice más diluido. Este sería un ácido débil y para el otro lado tendrían un ácido fuerte. Y ahí van haciendo lo mismo. Entonces esto es interesante para que uno comprenda mejor los conceptos, los entiende mejor. Yo les voy a poner el link ahora en la próxima clase para que ustedes lo puedan bajar y puedan experimentar con esto, que la verdad que es una herramienta muy práctica. Entonces es una simulación de ácido base en este sitio que se llama PET. También lo pueden buscar ustedes, son las siglas en inglés. Y para terminar... Sí, está en internet, claro que sí. Yo de todas maneras ahora te mando, para la próxima clase, te mando el link. Pero si no, vos ponés PET, ¿ves? PHT, y ahí te va a salir, ¿de acuerdo? Fíjate que este es un resumen que también creo que está en la clase de ácido y base. Entonces el ácido es un donador de iones hidrógenos o protones o hidronios si querés, y la base es un aceptor de esos hidronios. Si está totalmente disociado es un ácido fuerte. Si dona pequeñas cantidades o parcialmente disociado es un ácido débil. Y acá para la base, en vez de protón, nosotros habíamos puesto que da OH, pero es lo mismo descrito de otra manera. Después habíamos puesto que el agua puede formar los dos tipos de iones, el hidronio y el hidróxido,
y el producto de esto me da el pH. Esta es la forma matemática y nosotros vamos a manejar solamente el concepto de pH. Cuando un ácido y una base se unen, sufren lo que se llama una neutralización, forman la sal más agua, y la sal, bueno, esto no vamos a estudiarlo, pero acá dice que las principales sustancias reguladoras o tampones están formados por ácidos o bases débiles. Y bueno, creo que más o menos está resuelto el trabajo práctico 7. Faltaría que ustedes completen, vuelvan a revisar todo, lean la clase y me lo mandan. ¿Alguna pregunta? No, profe, yo le quería comentar, yo me bajé, encontré en internet, puse conceptos básicos de química para tener un resumen de los conceptos. Ajá. Y de lo que dijo me pareció, por ejemplo, tengo yo el Power, si quieres después le mando para que vea. Está lo que, todas las definiciones de química, átomos, pero después me pareció uno que no vimos, creo, mol decía. Sí, eso no vamos a estudiar, esa es parte de la química, no la vamos a estudiar, ¿sí? Y después las fórmulas, reacciones químicas, gases y disolución. Bueno, disoluciones va a ser la próxima clase, si Dios quiere. En vez de empezar con compuestos orgánicos, yo la voy a subir la semana que viene. Sí, vos podés buscar todo lo que te ayude a entender mejor, ¿de acuerdo? Tienen libertad para buscar. Fíjate que no hay contradicciones, es lo mismo escrito de otra manera, a veces más comprensible. Todo lo que te pueda ayudar, lo podés. Me lo descargué porque son todos cuadros conceptuales, o sea, está todo resumido. Perfecto, me encanta. Entonces, ahora quedaría, chicas, que me manden entonces el trabajo práctico 7, Entonces yo ya se los corrijo y me queda como que lo mandaron en la zona de actividades. Recuerden mandar por actividades, entonces ahí yo les pongo aprobado y me hace a mí las personas que entregaron. Yo puedo hacer el seguimiento. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, nos seguimos encontrando, si Dios quiere, dentro de 15 días. Vemos cómo andamos, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, cualquier cosa me mandan por mail, si no, alguna duda o lo que sea. Bueno, me alegro que estemos viéndonos. Siempre somos poquitos, pero bueno, más vale pocos que ninguno. ¿Está? Bueno, chao, hasta pronto. Chao. Chao.